Bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre un proyecto que se está ejecutando entre el Ministerio de Agricultura y el CIAS, que tiene que ver justamente con los temas que nos ha estado hablando Ángel Muñoz, y en particular es la predicción del clima para utilizarla en la generación de pronósticos con modelos de cultivo. El sector agrícola ha venido soportando los impactos de los fenómenos climáticos, en especial aquellos de carácter extremo que cada vez se presentan con mayor frecuencia e intensidad y que ponen en riesgo su producción. Y esto además puede conducir a desastres como el ocurrido en Colombia durante la Niña 2010-2011, que produjo lluvias extraordinarias con un comportamiento sin precedentes. Más de 1 millón de hectáreas de vocación agrícola fueron anegadas, dentro de las cuales se perdieron alrededor de 200.000 hectáreas de cultivo, y esto generó complejos efectos en la economía campesina y, por supuesto, en la productividad nacional. Este no es el único caso, muchos más ejemplos se podrían citar, y eso es lo que llevó a esa alianza entre el Ministerio y el CIAS, con el fin de promover el uso de predicciones climáticas como una alternativa de adaptación del sector agrícola ante esos fenómenos climáticos. Los fenómenos meteorológicos podemos entonces clasificarlos dependiendo de la duración e intensidad. Esta es la misma gráfica que presentó anteriormente Ángel. Aquí tratamos entonces de regionalizar un poco todos estos fenómenos en el eje horizontal tenemos la extensión dada en metros, y en el eje vertical tenemos la duración dada en segundos. Los fenómenos que se extienden más o menos hasta unos 1.000 kilómetros aproximadamente y que tienen una duración de días a semana es lo que llamamos entonces fenómenos de corto plazo. Y lo definimos también como estado del tiempo, y su predicción también se limita a unos cuantos días y no va más allá de 2 semanas. Después tenemos los fenómenos meteorológicos de mayor extensión o de gran escala, que pueden durar de meses a años, y es lo que conocemos como clima, y su predicción se limita de la misma manera. Y finalmente tenemos lo que se llama el cambio climático, que son los fenómenos de más largo plazo. De esta manera podemos dividir la meteorología con 3 enfoques: el tiempo, el clima y el cambio climático. El tiempo es la manifestación de la dinámica de la atmósfera en un momento determinado. Como dijimos anteriormente, son fluctuaciones a corto plazo. Las predicciones que consultamos en Internet para hoy o para mañana sobre viento, temperatura y lluvia es lo que entonces llamamos predicción del tiempo. Si este estado del tiempo se repite por largos periodos, por ejemplo, una temporada de lluvias de un mes o varios meses, entonces hablamos de clima. Por consiguiente, el clima es la sucesión habitual y periódica de distintos tipos de tiempo, y son las fluctuaciones de mediano y largo plazo. Lo que tenemos en realidad es un resumen estadístico de los distintos tipos de tiempo en un periodo de 30 años. Y lo podemos caracterizar mediante las medidas de tendencia central como media, moda, desviaciones estándar, etcétera. Por otro lado, el cambio climático es la variación climática que se mantiene durante un periodo prolongado, generalmente durante decenios o por más tiempo. Son las fluctuaciones de largo plazo. Estadísticamente la definimos como tendencias o cambios significativos sobre la media. Por ejemplo, la temperatura media mundial del mes de junio del 2014 de este año, tanto en tierra como en el mar, fue la más alta para ese mes desde el comienzo de los registros en 1880. Bajo estos 3 enfoques, fíjese que la producción agrícola, que es de orden de meses, por lo tanto, este enfoque es de gran utilidad en la aplicación de los climas de cultivo. Muchas de las prácticas agrícolas se hacen bajo la climatología, pero la realidad nos muestra que estamos muy lejos de ella. El gráfico muestra el comportamiento anual de la lluvia para una zona en el centro de Colombia.
donde presentamos 10 años de precipitación entre el 2002 y el 2011. La línea azul oscura nos representa la climatología, con base en el promedio a 30 años de observaciones. Y podemos ver que todos los años tienen un comportamiento diferente a la climatología, exceptuando la línea roja que corresponde al 2006, que es la más parecida a esa climatología. Por ejemplo, podemos ver el año 2010, que es la línea cafecita, que tiene los mayores excesos de precipitación para el mes de agosto. También podemos ver el año 2008, que es la línea amarillita, que presenta para algunos meses exceso. También es la línea verde, que corresponde al año 2009. Podemos ver unos déficits de precipitación para el segundo semestre. Todo este juego de datos nos puede indicar entonces que la probabilidad de que ocurra un año parecido al de la climatología del 10%. Por lo tanto, debemos esperar que en general un año cualquiera se nos puedan dar cambios significativos en la precipitación. A veces pueden ser unos más importantes, otros menos importantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas medidas de estrategia, de planificación o toma de decisiones se basan en esperar un año promedio? Es decir, acorde con la climatología. Se siembran cultivos en determinadas épocas porque el promedio de la lluvia o la temperatura se comportan de tal manera. Es decir, que estamos planificando sobre un año que prácticamente no va a existir. Con la predicción climática tenemos información más útil debido a que empezamos a planificar sobre un año que tiene una probabilidad distinta a cero. La predicción climática ha tomado relevancia en los últimos años debido a su utilización como un instrumento básico en la toma de decisiones para diferentes sectores socioeconómicos, incluyendo el agropecuario. Con una predicción climática podemos tener información sobre las condiciones climáticas probables de los próximos meses. Por ejemplo, en estos gráficos tenemos la probabilidad de lluvia para el periodo de agosto a octubre del 2014 y podemos, por ejemplo, ver muy claramente que para la zona de Centroamérica, norte de Sudamérica, se dan probabilidades de que llueva por debajo de lo normal en estas zonas, con una probabilidad de ocurrencia que puede llegar a ser del orden del 50%. Por otro lado, en el gráfico de la derecha tenemos la predicción del niño y la niña para un periodo de un año, donde también se representan la temperatura superficial del mar en categorías, igual que el gráfico anterior, donde podemos presentar estas predicciones en categorías, donde veamos cuál es la condición normal, cuál es la condición por debajo de lo normal o por encima de lo normal. Cuando hablamos ya del niño, lo relacionamos, por ejemplo, con temperatura superficial del mar y sabemos que el niño está asociado con temperaturas altas sobre el Océano Pacífico, mientras que la niña nos indica todo el caso contrario. Y así en la predicción climática en general la utilizamos de forma estadística tal como lo vemos en la climatología. En algunos años hay modos de la variabilidad del sistema climático, como la interacción océano-atmósfera, como es el caso de los fenómenos del niño o la niña, que hacen que esa probabilidad cambie significativamente, y por eso tenemos años con probabilidades de mayor ocurrencia de eventos con condiciones por encima o por debajo de lo normal de nuestras variables climáticas, tal como lo muestra la figura que tenemos al lado izquierdo. Esas predicciones climáticas se pueden realizar mediante modelos físicos o modelos dinámicos, como ya había estado hablando Ángel sobre este tema. En particular, para nuestro caso, nosotros estamos utilizando modelos estadísticos del clima que representan un estado estadístico de la atmósfera que dependen de las condiciones impuestas por algunos componentes del sistema climático. En particular, estamos utilizando la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico, en el Caribe y también
en el Atlántico para la generación de los pronósticos climáticos. Para el desarrollo de esta metodología se ha venido utilizando la herramienta CPT, que ya también se la había comentado, y que esta herramienta fue desarrollada por el IRIS. El CPT es un paquete que facilita la construcción de modelos estadísticos para el pronóstico climático, la validación de los modelos generados, la producción de pronósticos con base en datos históricos y la verificación de los resultados con datos actualizados. El modelo estadístico de predicción se basa en el análisis de correlación canónica, donde se busca establecer la covariabilidad de la temperatura superficial del mar y las variables meteorológicas medidas localmente. Se sabe que el océano transmite cierta memoria a la atmósfera debido a su mayor capacidad calorífica. Esta característica determina la predictibilidad del clima asociada con la variabilidad del océano. En la región tropical, el acoplamiento entre el océano y la atmósfera es muy fuerte. Produce uno de los principales ejemplos de variabilidad climática, como es el caso del Niño y la Niña. La predicción con modelos estadísticos se basa en datos observados y datos simulados. Para nuestro caso, estamos utilizando las estaciones meteorológicas de varias regiones de Colombia, sobre precipitación, temperatura, radiación y otras variables meteorológicas. Y depende de la calidad y longitud de los datos. Normalmente tenemos series con periodos de más de 25 años. Y asimismo también utilizamos las salidas del modelo climático CFS para tener entonces condiciones de las temperaturas superficiales del mar en el Océano Pacífico a periodos de 6 meses hacia adelante. Por otro lado, estos modelos, como son estadísticos, dependen de la calidad de los datos y por lo tanto debemos tener datos bastante buenos con un buen control de calidad, series largas donde podamos tener muchos casos porque él va a replicar a través de ese modelo todos esos casos. A raíz de ese control de calidad que tenemos que hacerle a esas series históricas, con base en los procedimientos de la Organización Meteorológica Mundial, hemos desarrollado la herramienta de RClean Tool, que es un software libre y está disponible en la red y que más adelante Diana Giraldo les va a hablar sobre este tema. Las predicciones estadísticas se basan en modelos de regresión lineal, entonces, entre la temperatura superficial del mar y variables climáticas. Tienen un defecto, que no consideran cambio climático o nuevas situaciones climáticas, porque se basa en la memoria climática de las series. Para lograr aprovechar estos modelos y saber la bondad de ellos mismos, pues hay que validarlos y ver qué tan buenos son. Entonces, con datos históricos y retrospectivos, entonces hicimos una validación de estos modelos. Los modelos como tal no son perfectos, pero tuvimos un gran acierto que osciló entre 67 y 93%, lo cual nos indica que la variabilidad que existe en la cuenca tropical del Pacífico y Atlántico y Mar Caribe nos sirven de base para hacer esta modelación para generar predicciones estadísticas. En los modelos estadísticos, entonces usamos datos originales a nivel mensual, pero estos datos están afectados por condiciones del tiempo. Es decir, si durante la temporada seca se presentan algunos días con lluvia, pero persiste esta temporada seca, esto genera un ruido en las series, es decir, se contaminan. Para suavizar estas medidas mensuales, usamos las medias móviles de 3 meses y con base en ellas buscamos las relaciones de covariabilidad con la temperatura superficial del mar. Una vez se obtienen estas relaciones, se construyen las predicciones de tipo probabilístico, tanto para condiciones normales como por debajo de lo normal y por encima de lo normal. Con estas predicciones probabilísticas a 6 meses,
Se hace un remuestreo con las series históricas mensuales para generar varios escenarios, uno bajo, otro alto y otro intermedio, de las posibles condiciones climáticas para los siguientes meses. Datos que posteriormente van a alimentar los modelos de cultivo. Para aquellos modelos que se requieren datos diarios, en el remuestreo se identifican los años de los valores obtenidos y de esta manera se puede llegar a la escala diaria. En conclusión, el uso de modelos de estructura estadística mediante CPT permite poner en marcha una metodología para realizar pronósticos climáticos a 6 meses de forma rápida, fácil y confiable, suministrando información local y adaptada en aplicaciones concretas de impacto al sector agropecuario. Los resultados de estas predicciones climáticas son incorporados a modelos de cultivo para el arroz y maíz, entre otros, con aplicaciones como Aquacrop y Bisat, para obtener balances hídricos, medidas térmicas, rendimientos, entre otros. Y estos resultados, con estos resultados, identificar medidas adaptativas como fechas de siembra, densidad de siembra, programas de riesgo y fertilización para escenarios con valores altos, medios y bajos de precipitación y temperatura en rangos esperados. De esta manera, entonces, aplicamos el clima en el riesgo agrícola. Gracias.